Hola a todo el mundo, muy buenos días. Soy Andrés Rodríguez, estamos emitiendo desde el canal de Forbes, en la redacción de la revista, en la calle Almagro, en el centro, uno de los centros financieros de la capital, en un último capítulo. Desde luego no será el último, pero sí, este es el último capítulo de la serie de directos de Forbes Live, de entrevistas con los grandes empresarios, emprendedores, protagonistas de la vida económica de nuestro país, de nuestra sociedad, que nos están enseñando, estos son prácticamente masterclass, las cosas que van a venir, por qué están sucediendo y cómo nos podemos enfrentar a ellas para entenderlas. Os quería, antes de conectar con nuestro protagonista de hoy, con el que tengo muchas ganas de hablar, el consejero delegado del Banco Mediolanum, os quería recordar dos cosas: que estamos en todos los kioscos del país y que además hemos hecho una portada sorprendente con la lista de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios, donde ocupa la portada vestido de Gucci C. Tangana, el rapero C. Tangana, que es uno de los artistas que aparece dentro de la lista. Y también os quería recordar muy rápidamente, de manera veloz, algunos de los protagonistas que han aparecido en estas conversaciones desde el comienzo de la pandemia, en lo que al principio fue casi una serie de entrevistas a la defensiva para conectarnos con nuestra audiencia, y hoy se ha convertido en la mejor manera que tenemos de mantener a nuestra audiencia viva, ¿no? Por aquí hemos tenido la oportunidad, esta serie de entrevistas las podéis encontrar en forbes.es, de hablar con Íñigo Meirás, de Logista, con Jaume Miquel, de Tendam, con Antonio Huertas, presidente de Mafre, con Iñaki Ereño, recién ascendido a consejero delegado del grupo Bupa en todo el mundo, propietarios de Sanitas. Enhorabuena, Iñaki. Con Josep Santacreu, el doctor, consejero delegado de DKV, con José Antonio Llorente, el consultor de comunicación, con Federico Linares, presidente del Sant Jaume, con Fernando Encinar. Me pregunto si cuando hablé con Fernando, como sabéis, dos hermanos, Fernando y Jesús, ya sabían que la operación de venta por parte de Apax iba a ser la operación económica más importante de la historia de la economía digital de nuestro país. Compraron por 240 millones el fondo Apax y vendió 5 años después por 1.200 y pico millones, 1.000 millones de euros de crecimiento de negocio, ¿no? Álvaro Cebrián, los propietarios y fundadores del Ganso, con Abel Matutes, presidente del Grupo Palladium, con Miguel Vizcaíno, al servicio de la creatividad de las empresas, del señor Rushmore, con el presidente Cruz Roja, Javier Senet, con Dimas Jimeno, con Gabriel Escarrer, presidente de Meliá, con Miguel Carsi de Toyota, con la directora general de Google, Fuencisla Clemares, con Alfonso Rodés, uno de los grandes apellidos del mundo de la comunicación, presidente de Abbas, con Jaime Jaray, director general del EG, Martín Barsaski, confinado en Menorca, en este momento en Berlín, con Ezequiel Safir, director general de Open Bank, con Gerardo Mariñas de Grupem, con Jesús Gil Hijo, obviamente, con Fernando Rodríguez, CEO de Publicis, con el presidente de Ford, Jesús Alonso, con Risto Mejide. Tuvimos casi 20.000 visitas en esa entrevista, con Fernando Vives, el abogado al frente de Garrigues, con Nuria Cabuti, directora general de la editorial Penguin Random House, con Ángel Simón de Akbar, con Leopoldo Abadía, con Chema Terol, director general de Mazda, con Pedro J. Ramírez. Enhorabuena, Pedro. Sabéis que estamos en el Consejo de Administración del Español y ayer los datos de Comscore nos dieron por encima del mundo. Impresionante, en solo 5 años. Con el director general de Juan Ignacio Elizalde, de Coca-Cola, y con Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, con Adriana Domínguez, presidenta de Adolfo Domínguez, y con la consejera delegada de Pepe Jeans, Marcela Württemberg. Hoy es el turno de alguien al que tengo muchas ganas de escuchar, es el consejero delegado del Banco Mediolanum, Igor Garcesi. Espero que la tecnología no sea benévola, hablaremos aproximadamente media hora y también os doy la oportunidad de que participéis en la conversación si hay tiempo, y si también las preguntas yo soy capaz de leerlas a la velocidad que suben. Entonces, como siempre, una petición a la diosa de la tecnología para que no sea benévola, y estoy llamando a Igor para conectarnos y arrancar la conversación. Buenos días, Andrés.
¿Qué tal? Buenos días, Igor. Todo Encantado bien, gracias. Un placer estar de- aquí. de verte. Pues lo mismo, tenía muchas ganas de charlar contigo y de usar esta conversación para comprender cómo es tu banco, el banco que representas, Estupendo. qué posicionamiento tiene, pero me vas a permitir que como periodista, y hoy con la noticia del nuevo Consejo de Administración de Caixa y de Bankia, pedirte tu opinión sobre este movimiento tan importante en la banca europea y tú que eres un profesional del sector, cuál es tu impresión? Bueno, es un movimiento muy importante, como decía, se crea una banca muy enorme en España, pero yo creo que lo importante es ver un poco el trasfondo, ¿no? ¿Por qué se hacen estos movimientos, ¿no? Yo creo que el entorno de tipos de interés cero o negativos que estamos viviendo, veremos en la conversación de hoy, supongo, cómo tiene un impacto real en el ahorro, pero también en la banca tradicional, en el modelo de banca tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que es consecuencia de esta situación de tipos de interés bajos o negativos, incluso también consecuencia de un cambio en las costumbres de los clientes, ¿no? Los clientes quieren otro tipo de relación con su entidad. ¿Cuánto de esto que me estás explicando, cuánto crees que pesa la revolución digital, el tipo de relación que tú hablas, que todos hemos cambiado con la banca? A nadie se le escapa que hace muy pocos años no confiábamos en que la tecnología sería el instrumento a la hora de relacionarnos con nuestra entidad bancaria. ¿Cuánto crees que pesa eso y cuánto crees que pesan los tipos? Y también tengo la sensación de que no se esperan que esos tipos cambien, ¿no? No. Mira, yo creo que los porcentajes de peso es difícil decirlos. Tienen un protagonismo seguro, ¿eh? La tecnología, la erupción de la tecnología es clarísima, sobre todo en el tema de lo físico, ¿no? Es como pedir a un cliente que haga una llamada y busque una cabina telefónica. Hoy en día la gente no busca un sitio físico para hacer una acción, la quiere hacer desde casa cómodamente, ¿no? Y esto la tecnología te brinde un montón de posibilidades de hacerlo, ¿no? Luego está, como dices tú, también el entorno de los tipos de interés bajos y casi cero, que hacen que ponen un poco en cuestión el modelo de banca tradicional. Si hacemos un poquito de historia, la banca tradicional que conocemos ahora es del 1572. Nace precisamente en Italia, con Monte dei Paschi di Siena, ¿no? Y tiene un modelo muy sencillo de actividad. Lo que hace es ofrecer cuentas corrientes, por tanto, captar dinero de clientes, ¿no? De personas, y remunerar esas cuentas y prestar ese dinero a otras personas para hacer sus inversiones, ¿no? Y también cobrar un interés. El margen de interés que se dice entre una acción y la otra es la que daba la capiencia para soportar los gastos de la distribución, las oficinas, y tener un resultado. Hoy en día, con esta situación de márgenes nulos, pues ese modelo ya no es sostenible, ¿no? Entonces, hay que buscar fusiones, como decíamos antes, hacer eficiencias y eliminar duplicidades, ¿no? En ese sentido, es lo que veremos en los próximos meses. Y luego está el factor humano, que es el más importante siempre, yo creo, y es las costumbres. La gente, como decía antes, no quiere desplazarse, no quiere perder tiempo en hacer una actividad bancaria, quiere que sea lo más cómodo posible o que venga la persona a su casa o que tenga una tecnología o mejor aún una combinación de ambas cosas, que es nuestro modelo. Y yo creo que eso es la clave de este cambio tan importante que está viviendo el sector financiero. Se me ocurren dos preguntas. Una, si en Italia se están viviendo situaciones parecidas o se vivirán. Y la segunda, si eso es bueno o malo para un banco como el que tú representas en el mercado español. Claro. Yo creo que es inevitable, más que bueno o malo, es inevitable, como decía antes, por eso que hemos dicho antes, es necesario que ese cambio se transforme porque la gente lo exige, las personas lo exigen, por lo tanto es algo que no se puede resistir, ¿no? En Italia está ocurriendo igual, en Italia hay mucha fragmentación de muchas entidades, también por temas regionales, etcétera, y también se está viendo un proceso de integración y de fusiones. En cuanto a si es bueno o malo para nosotros, nosotros creemos que ya estamos con un modelo que ya es más acorde a las necesidades de las personas. Nosotros nacimos hace 20 años y yo cuando miro hacia atrás me siento viejo porque estuve desde el principio, por ejemplo, en España mismo, yo estuve desde el principio, desde que Medrano me entró en España, ¿sí? Y compramos un banco local que se llamaba Fibank y lo transformamos en lo que somos hoy en día, ¿no? Banco Medrano. Y yo recuerdo dos momentos muy importantes. El primero fue cuando tuvimos la idea ya de hacer un banco distinto a lo que había hasta ahora y lo que ahí sigue habiendo ahora en España y que tuvimos, por tanto, tomar una decisión vital, que era o apostar por las oficinas o apostar por las personas, por nuestros clientes y nuestros profesionales. Apostamos por las personas, pero no fue algo normal, porque en aquel entonces, te hablo de 2003,
Nosotros cerramos todas las oficinas del banco que Era, habíamos comprado. era disruptivo, era disruptivo. Era disruptivo. ¿Cuántas oficinas teníais? No, no teníamos No. muchas, teníamos unas 20 oficinas por España, 18 o 20 oficinas, pero igualmente fue no entendido por el sector, porque antes los bancos, en aquella época más, cuantas más oficinas tenías, mejor banco eras, o más potente, o más solvente, llámalo como quieras, ¿no? Era sinónimo de ser grande, ¿no? Y capaz. Nosotros llegamos y la primera cosa que hicimos fue cerrar las pocas oficinas que teníamos, pero las cerramos. Y claro, nos llamaron de todo, locos, nos saben hacer banca, etcétera. Pero nosotros lo teníamos clarísimo, que haciéndolo conseguiríamos dar un servicio mucho mejor a los clientes. Cosa que se está evidenciando y ha sido una decisión valiente, pero acertada, ¿no? El otro momento súper importante, yo creo que en esta historia de estos 20 años, ha sido justamente la crisis de Lehman Brothers, la del 2008. Una crisis financiera como jamás hemos visto antes, que nadie se podía esperar que un banco como Lehman Brothers, uno de los mejores bancos del mundo, AAA, pues quebrara, ¿no? Entonces, yo me desperté ese día, que era un 15 de septiembre, prácticamente antes de ayer, ¿no? Hace 12 años antes de ayer. Y me desperté en una montaña rusa de emociones, porque, claro, también nuestros clientes, nuestros familiares, nuestros amigos, yo mismo, teníamos productos donde teníamos subyacentes activos emitidos por este banco, porque era un banco fiable al 100%. Y pues claro, fue muy duro saber que tu dinero, el nuestro, el de los clientes, el de las personas que conoces, que valía 100, de repente al día siguiente valía 0. O sea, al quebrar el banco no valía nada. Entonces, una situación muy, muy, muy fuerte, pero también fue una situación de orgullo y de satisfacción que acostarse con la noticia de que los accionistas prioritarios de esta entidad, que es la familia Doris, y a la cabeza Iñigo Doris, que es su fundador, pues decidiese devolver de su propio bolsillo todo el dinero invertido por parte de nuestros clientes, amigos y familiares. O sea, nuestro dinero volvió a ser de 0, volvió a ser 100. Entonces, Perdona, ¿cuánto dinero? ¿Hay una cifra? ¿Te puedo preguntar hay por una cifra? Hay una cifra. Los accionistas prioritarios desembolsaron de su propio bolsillo unos 130 millones de euros. O sea, que no es poco la decisión. Claro, al final es una señal de recuperación de confianza, ¿no? Es total confianza. No solo al que le devuelven el dinero, sino al que no ha tenido la suerte de que no suceda nada. Mira, es una decisión que se basa en valores primero, porque al final eso lo haces si te sientes que tienes que estar cerca de las personas, y luego una necesidad de decir, yo tengo esos valores, pero los aplico realmente. No solo te los digo, sino que demuestro con hechos lo que hago, ¿no? Y naturalmente eso se vio recompensado, como bien dices, por una confianza por parte de los clientes. O sea, yo creo que al año siguiente del 2008 tuvimos resultados extraordinarios gracias a que los clientes nos devolvieron esa confianza con creces, ¿no? Naturalmente, ¿no? Pero la decisión fue tomada por valores. Y yo creo que en esta evolución que hemos tenido en los próximos 20 años, yo no dejaré de olvidar estos dos momentos tan importantes y sumaré también este último que estamos viviendo, ¿no? La crisis sanitaria, la pandemia, donde una vez más, como entidad, hemos demostrado estar al lado de las personas. Entonces, eso me hace sentirme motivado e ilusionado como el primer día en esta entidad. Explícame cómo habéis vivido la crisis desde los primeros momentos de bloqueo y pánico de toda la sociedad hasta que empezamos a asumir que la crisis es económica también y muy profunda y que también que tendremos que convivir con ella sin parar nuestro negocio, nuestros desarrollos estratégicos y nuestros resultados para los accionistas. ¿Cómo ha sido esa evolución dentro del banco y cómo se ha vivido eso desde Italia también? Sí. Bueno, Italia fue para nosotros una anticipación de lo que venía aquí en España, naturalmente. Como sabes, la crisis sanitaria pasó primero por Italia y luego afectó. Entonces fue una gran ventaja para nosotros saber lo que estaba pasando en Italia. Pero más evidente fue básicamente lo mismo. Nosotros lo que hicimos fue, al principio de todo, enseguida lo teníamos clarísimo, salvaguardar a las personas, nuestros empleados, nuestros profesionales y nuestros clientes. Y lo hicimos, sobre todo en la parte de profesionales y empleados, lo hicimos pasando enseguida al teletrabajo. 100% de teletrabajo. Seguimos hoy día así, al 100% de teletrabajo, pero sin dejar dar ningún servicio a nuestros clientes. O sea, hemos mantenido exactamente todos los servicios. Ha sido algo espectacular realmente y yo agradezco muchísimo a todas las personas de esta organización porque han sido capaces de mantener muy alto la calidad de servicios estando cada uno en su casa, ¿no? Desde su casa. La segunda cuestión fue también salvaguardar a los clientes, como bien dices. Y esto yo creo que se ha conseguido haciendo una gestión
emocional financiera o financiera emocional, llamémosla así. Parecen dos palabras contradictorias. Sí, ¿no? pero no lo son, no lo son. Al contrario, tenemos que aprender que tienen que estar muy juntas. Porque al final el ser humano, ante una situación como esta, de crisis, de incertidumbre, de mercados que caían en picado, naturalmente, ¿no? Porque la economía se paró por culpa de la crisis sanitaria, ¿no? Completamente. De aclararse la economía, pues los mercados caen, ¿no? Pues la tendencia humana, natural y lógica es huir, salir por patas, que se dice, ¿no? Del Sí. mercado. Porque al salir, pues tienes la sensación de que estás protegiendo los muebles, ¿no? Estás protegiendo tu patrimonio. Y eso, sin embargo, si conseguimos gestionar las emociones, te das cuenta que no es la mejor estrategia. Bueno, lo es si necesitas liquidez, naturalmente. Eso no hay vuelta de hoja. Si necesitas liquidez inmediata, tienes que desinvertir y cuanto antes, ¿no? Pero si no tienes necesidad de esa liquidez, esa estrategia de huir de los mercados en esos momentos no es buena. No es buena porque materializas una pérdida segura y luego no tendrás la recuperación sucesiva, porque la historia Claro, nos enseña que después de cada crisis siempre hay una fuerte recuperación, porque el ser claro. humano sigue avanzando, ¿no? Entonces, es lo que hemos dicho todo el rato, hemos estado al lado de los clientes, decírselo, de comentárselo, y nos lo han devuelto una vez más, al igual que hicimos con Lehman Brothers, una vez más con confianza y satisfacción. Piensa que hay un informe que se dice que se publica cada año sobre la satisfacción de los clientes con sus entidades, que lo hace una empresa independiente, y cada año Mediolanum sale con los clientes más satisfechos de toda España. Entonces yo creo que es un síntoma de que estamos haciendo bien las cosas y que estamos cuidando a los clientes. Y te quería preguntar qué significa que el índice del ahorro esté subiendo. Es decir, que sí. Bueno, es que al final es normal que en situaciones de parón de economía, de situaciones como esta que hemos vivido, pues la gente tiende a protegerse para próximas posibles crisis, sobre todo cuando hay incertidumbre, etcétera. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo un momento donde la gente es más propensa a ahorrar, los proyectos se aplazan, las inversiones se aplazan y yo creo que es un poco el conjunto de todo este tema que hace que ese índice esté subiendo. Pero ¿se podría decir que una sociedad que ahorra más es una sociedad que invierte menos o es simplificar demasiado? Es un punto muy interesante. Yo creo que es una cosa que es importante que expliquemos a los oyentes. Y es que ahorrar hoy en día es diferente como la forma de ahorrar hoy en día es diferente a la que hacíamos antes. O sea, ahora ahorrar ya no es tener el dinero en la cuenta corriente o en el depósito del banco. Eso con el entorno que hemos dicho antes de tipos cero negativos se ha terminado y como bien dices va a durar durante mucho tiempo. Por lo tanto, ahora las fórmulas antiguas que funcionaban ya no sirven. Y la gente tiene que tener conciencia de que ahora mismo ahorrar es invertir. O sea, es sinónimo de invertir. Ahora bien, para ahorrar tienes que tener conocimiento. Y porque no se puede, hay para ahorrar sinónimo de invertir, tienes que tener conocimientos. No puedes invertir al tuntum. No puedes tener, tienes que tener en cuenta tus objetivos, tienes que tener en cuenta tus capacidades, tienes que tener en cuenta las estrategias que hay muchas, tienes que tener en cuenta los productos que también hay muchas opciones. Por lo tanto, necesitas conocer todo esto. Y nosotros lo que recomendamos hoy día para ahorrar es que, como siempre, se pongan en manos de un profesional de las finanzas, que pidan ayuda, que pidan consejo, que la decisión siempre la toma el cliente, ¿eh? O sea, nosotros lo único que hacemos es darles más herramientas, hacer un coaching financiero para decirle, mira, tienes estas posibilidades, conociéndote, a ti te iría más adecuada esta o que esta, pero luego la decisión la toma siempre el cliente, ¿no? Y entonces, da igual que sea un profesional nuestro, Family Banker, o otro igual de cualificado. Lo importante es que las personas tengan ese concepto claro que decíamos antes, de que ahorrar es invertir, y para invertir necesitas siempre la ayuda de alguien que te aconseje correctamente. Mira, es como cuando tenemos una dolencia física, vamos a un profesional de la medicina, vamos a un médico. Y vamos porque nos aconseje qué podemos hacer ante esa dolencia. Pero ese asesoramiento médico o financiero no es puntual, o sea, no tiene que ser únicamente para una inversión concreta. Tiene que ser un acompañamiento a lo largo de toda la vida de la persona. En lo sanitario nosotros también lo hacemos. Vamos al médico cuando nos duele algo, pero luego vamos haciendo unos chequeos, porque somos conscientes de que a medida que crecemos y nos envejecemos, por desgracia, pues tenemos cada vez más necesidades o diferentes. Pues en la parte financiera es lo mismo. El acompañamiento tiene que ser continuado a lo largo de toda la vida financiera del cliente.
Oye, quería preguntarte por el peso Madrid-Barcelona para la cartera del banco y para el futuro de sus planes. El peso Madrid-Barcelona entendido como, perdona. Sí, que quiero decir, ¿es un banco que tiene más clientes en Barcelona que en Madrid o es un... No, mira, al principio eso ha ido evolucionando, porque claro, nosotros compramos Fibank, que estaba radicado en Barcelona. Entonces había más predominancia Sí, de por eso te... clientes en Barcelona que en el resto de España. Pero esto con los 20 años que hemos pasado ya ha ido cambiando muchísimo. Levante ha tenido mucha fuerza, el sur ha tenido mucha fuerza, el norte también, Madrid también. Por lo tanto, se han desequilibrado las posiciones. No hay diferencia para nosotros entre un cliente de un sitio de otro. El servicio es exactamente el mismo y eso es una cuestión de crecimiento, ¿no? Entonces, hoy mismo estamos ya 1.200 family bankers en toda España y no hay zonas principales y secundarias, sino que más o menos están todas equilibradas ya. ¿Qué es lo que hace, claro, no sé si la pregunta es demasiado obvia, pero ¿qué es lo que hace que una persona cambie de banco o introduzca otro banco en su pool bancario? ¿Es una oferta determinada o es una recomendación? No, no lo sé. ¿Por qué no nos explicas esto? Yo lo que recomiendo es que no sea por una oferta determinada. Yo lo que recomiendo es que sea por una situación de sentirse cómodo con esa entidad y sentirse acompañado por esa entidad. Yo creo que lo que decíamos antes lo que decía antes del asesoramiento continuado, tiene que ser la clave. O sea, la clave es el asesoramiento y el trato con el cliente. Nuestra relación con los clientes es de confianza. O sea, el family banker cuando conoce a un cliente le hace muchísimas preguntas. O sea, incluso los clientes se asombran de cuántas preguntas les Sí, hacemos, pero lo hacemos porque tenemos que conocer al cliente. Porque si somos claro. realmente asesores, tenemos que saber primero sobre la persona, y cada persona es distinta, qué necesidades tiene, qué capacidades tiene, qué aversión al riesgo tiene, cuáles son sus objetivos a medio y largo plazo. O sea, tenemos que saberlo todo, y eso es muchas preguntas, para luego aconsejarle correctamente. Entonces, yo creo que es ahí el punto fundamental. Y yo si tú estás cómodo con eso, no somos tu banco. Si estás más cómodo que no sin tener ningún tipo de asesoramiento, pues suerte, ¿no? Porque tienes que tener conocimientos ante todo, pero no somos tu banco. Entonces yo creo que tenemos que cada uno sentirse cómodo con la relación que estableces, ¿no? Nosotros lo que yo tengo clarísimo, tengo feedbacks espontáneos cuando hablo con la gente, ¿no? Porque, sobre todo cuando se hacían eventos más sociales, ahora menos naturalmente, pero tenía muchas ocasiones que han venido clientes del banco y me han dicho, somos clientes de su entidad, etcétera, y sepa que estoy encantado o encantadísimo de Family Banker tal, ¿no? Y para mí eso es la mejor prueba de que estamos haciendo el trabajo correctamente, de que se crea esa relación donde hay una satisfacción entre el cliente y la entidad. Te puedo preguntar por el futuro. Sé que preguntar el futuro en tiempos de revolución digital y en plena pandemia es casi irresponsable, pero sí me gustaría si me puedes dar algunas pinceladas del sector, hacia dónde crees que avanzará y cómo los clientes nos tendremos que ir adaptando, ¿no? Sí, bueno, yo creo lo que hemos dicho antes del tema del cambio que está sucediendo, ¿no? La erupción tecnológica, el cambio de costumbres de las personas, los tipos de interés, etcétera, hacen que la tendencia de esta actividad sea de mayor poner al centro al cliente. Es decir, el cliente es el que tiene la decisión, es el motor del cambio, ¿no? Es el que toma las decisiones y entonces necesita que tener una entidad que le pueda dar el servicio que él exige hoy en día, ¿no? Entonces, el cambio va a ir en ese sentido. El asesoramiento para mí es la clave. Tenemos que tener siempre presente lo que quiere el cliente y dárselo en cada momento cuando lo quiere, ¿no? No hacer desplazar al cliente inútilmente, como decíamos antes, ¿no? En nuestro caso, nosotros vemos el futuro de una forma súper positiva. Fíjate que nosotros en este periodo hemos crecido más que nunca. Hemos incorporado en nuestras asesores el mayor número de asesores que hemos en todos los años que estamos aquí en España. Estamos ya cercanos hemos sobrepasado los 1.200. Tenemos un objetivo de llegar a ser 3.000 en los próximos años y al ritmo que vamos a hacerlo mucho antes de lo que habíamos esperado. Pero también vemos el futuro de forma muy, muy positiva porque tenemos un modelo que combina, como te decía antes, la tecnología innovadora y la presencia humana, el contacto humano, y nos garantiza que podamos adaptarnos a cualquier circunstancia que ocurra. Se llame Lehman Brothers, se llame pandemia o se llame lo que sea. Porque tenemos un objetivo muy claro, que es estar al lado de las personas. Por lo tanto, el contexto será diferente, pero nos adaptaremos a ese contexto con el objetivo de estar siempre al lado del cliente y cuidarle.
¿El mercado italiano y el mercado español evolucionan de la misma manera en el proceso de digitalización de los servicios bancarios? ¿O estamos en España más atrás? Ahora que no me oye Italia, No nos oye nadie. vale, pues yo te diría que estamos más avanzados en España. O sea, la sensación es que es un mercado mucho más avanzado que el italiano, que no es que esté años luz, pero lleva un poco de retraso en ese sentido, aunque el ritmo de digitalización en Italia también es muy alto, pero no como el nuestro. Mirando otra vez nosotros internamente, te decía que antes de la pandemia nosotros ya estábamos al 96% de digitalización. Eso no quiere decir que sigamos todo digital, porque el contacto humano para nosotros es fundamental, como te decía, ¿no? Pero todo lo demás, o sea, aunque sea un contacto humano, la consecuencia de ese contacto se transforma en digital. Es decir, tú puedes estar hablando con un family banker, analizando qué podemos hacer en este momento porque tienes un objetivo X y quieres cumplirlo en los próximos años, etcétera. Decidimos, el cliente toma la decisión de que esa es la mejor opción que tiene, pues luego la formalización es digital. O sea, es la combinación perfecta entre personas y tecnología. Claro, Ahora, con la pandemia, hemos llegado casi al 100%, naturalmente, inevitablemente. No, te iba a preguntar, el Perdona. negocio de la banca se basa sobre todo en la confianza. La mayoría de los negocios se basan sobre todo en la confianza. Los procesos digitales no parecen, no los podemos parar, está clarísimo que es no el futuro sino el presente, pero no parece la herramienta mejor para generar confianza, ¿no? Entonces, intuyo que la confianza está en las relaciones humanas. Y intuyes muy bien. Yo estoy convencido de ello. O sea, yo creo que toda la confianza hay que ganársela todos los días. Y hay que ganársela haciendo bien las cosas. ¿Pero cómo? Y tú lo has dicho. Una parte muy importante es escuchar. O sea, una máquina no escucha, ejecuta, ¿no? Te puede dar posibilidades de ejecución rápida, eficiente. Pero un ser humano es el que puede escuchar, el que puede entender cómo eres, no lee únicamente, no oye únicamente tus palabras, lee también tus expresiones, o sea, es una cosa que hoy en día la máquina todavía no puede hacer. Entonces, hay que escuchar mucho, hay que entender mucho a las personas, cómo son, qué pueden hacer y qué no pueden hacer por cómo son y lo que tienen. Y entonces, eso es un punto fundamental para crear esa confianza. El segundo punto fundamental para mí es, como decía antes, los valores. Para mí son importantísimos. O sea, tienes que demostrar que tienes valores y hacerlos reales cada día. Lo que te decía antes de Lehman Brothers, que para mí es un tema muy, muy a fuego, como ves, la decisión que tomó Ennio Doris fue una decisión de valores. Lo hizo rápidamente. No era un plan estratégico de negocio, sino fue claro, fue algo imprevisto, pero tomó la decisión enseguida porque pensó que en ese momento era lo más oportuno. Porque Ennio Doris es una persona que ha nacido de una familia muy, 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 muy humilde. O sea, se ha creado a sí mismo trabajando en este sector como asesor financiero. Y conoce muy bien a las personas, a los clientes. Y conoce muy bien que hay que respetarles y cuidarles. Y es lo que ha inculcado en esta cultura que tenemos en esta entidad. Qué bien. Oye, pues he aprendido mucho de lo que es Mediolanum. Espero que mantengamos una relación tan cercana como esta que que ya hemos construido con Forbes otras veces, pero que ahora nos ponemos cara. Encantado. Y me gustaría invitar a toda la gente que nos escucha hoy en directo y los que nos van a escuchar en las próximas ediciones, que será muchísimo más, que se acercaran al banco y que pudieran comprobar esto que dices, ¿no? Que van a encontrar family bankers, personas que les van a preguntar de todo, que van a querer saber cómo son y que el banco lleva 20 años aquí con un posicionamiento creciente porque se va ganando cada día su prestigio, ¿no? Pues muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que recibiremos a esas personas que invitas con brazos abiertos y encontrarán lo que digo. O sea, realmente encontrarán una entidad que vuelca todos sus esfuerzos en estar al lado de las personas que creemos que será lo importante tanto ahora como en el futuro. Qué bien. Pues nada, muchas gracias. Estupenda la conversación, Igor. Y prometo más directos en el futuro. Y saludo a todo el equipo de Mediolanum. Gracias, lo paso y yo encantado de hacerlos contigo, Andrés. Un abrazo, hasta pronto. Muy bien. Un abrazo para todos. Chao. Chao.